guardar el testimonio y la entrega de relevo. Creo que vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el versículo 6 y el versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 y versículo 7. El guardar el testimonio y la entrega de relevo. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura, como lo hacemos nosotros los pentecostales, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice así la poderosa palabra del Señor. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te damos las gracias en este día por tu amor, por tu misericordia, Señor eterno, porque sabemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de presencia, Señor eterno. Quiero poder, Señor mío, a través de esta palabra, Señor, poder bendecir, Señor, a cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. Sé, Señor mío, que tú eres un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios de presencia, Señor eterno, y que solamente bajo tu misericordia nosotros somos lo que somos, Señor. Derrama una bendición especial, Señor mío, la que desciende de lo alto, que la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, querido hermano, cuando nosotros analizamos estos textos escriturales, nos podemos dar cuenta cómo aquí el apóstol Pablo está preparando a este joven Timoteo para entregarle lo que se llama el relevo. Bendito sea el nombre del Señor. Una actitud muy importante que toma en este episodio escritural el apóstol Pablo. Ya en el versículo 6, con sus propias palabras, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, en el versículo 6 el apóstol Pablo sabe que le quedaba poco tiempo, sabe que él pronto iba a partir del escenario de esta vida, pero estaba encargándose de algo muy importante, como lo era el preparar un buen discípulo, para que este discípulo continuara directamente el mismo legado, la misma transmisión de la palabra que un día el apóstol Pablo se había encargado en su caminar de poder llevarla a distintos lugares. Cuando nosotros analizamos estos textos, Pablo ya se encuentra preso en Roma, ya en el último periodo de su vida, pero ya él tiene claro que va a partir del escenario de esta vida. Pero lo importante de él ya no era la muerte, sino que dejar un buen legado, dejar un buen testimonio a este joven Timoteo, que iba a continuar la misma batalla, iba a continuar la misma pelea que el apóstol Pablo, iba a continuar directamente los mismos principios que un día tomó el apóstol Pablo para llevarlos delante de la presencia del Señor. El apóstol Pablo en uno de sus escritos dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya el apóstol Pablo ya no estimaba la vida como algo precioso, en lo cual él procuraba, bendito sea el nombre del Señor, de que la vida fuera lo principal para él. Él se encargó de llevar una vida en Cristo Jesús,
directamente ligada a la presencia del Señor. ¿Quién de nosotros, si estuviera en un momento que a nosotros los dijeran como personas naturales, en 5 minutos más usted va a partir del escenario de esta vida? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo nos pararíamos delante del Señor? ¿Cuál sería nuestra respuesta delante del Señor? Pero cuando vemos en el versículo 6, el mismo apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. O sea, tenía una clara noción de lo que estaba haciendo. Él sabía que él iba a morir, pero también sabía que para él morir era ganancia en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros analizamos este libro de Timoteo del capítulo 4 del versículo 1 en adelante, por ejemplo, podemos ver y analizar el versículo 1 y 2, donde Pablo comienza a entregarle el legado a este joven Timoteo y la enseñanza correspondiente en la cual este joven un día se iba a poder afiatar en el Señor. Versículo 1 y 2 de segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo le encarece a Timoteo que predique la palabra, que inte a tiempo y fuera de tiempo. O sea, le da una ordenanza. Estos son los principios en los cuales tú vas a seguir el mismo legado que yo he emprendido en el Señor. Y cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos de un hombre extraordinario, que muchos eruditos dicen que después de Cristo, el hombre más extraordinario que se levanta es el apóstol Pablo. Porque aprendió a sufrir, aprendió a estar en los momentos difíciles y en todo momento estuvo con el Señor. Bendito sea su nombre. En el versículo 3 y 4, Pablo le advierte de los que se apartan de la verdad, que habrán hombres que teniendo comezón de oír, en un momento dado pueden estar en la misma iglesia, pero las concupiscencias de su corazón los desvían del camino de Cristo. Y Pablo también le advierte de estos personajes. O sea, el apóstol Pablo le está formando los principios en los cuales este joven Timoteo, un día cuando ya el apóstol Pablo fuese quitado de la tierra, pudiese seguir el mismo legado, pudiese seguir los mismos principios, los mismos fundamentos. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 5, el apóstol Pablo le dice: soporta las aflicciones. Y ahí en un momento le enseña esto fundamental, que nosotros en el evangelio tendremos aflicciones, pero tenemos que soportarla. Tenemos que aprender a soportar las aflicciones venideras. Bendito sea el nombre del Señor. Y le enseña estos principios fundamentales. Soporta las aflicciones. ¿Cuántos en su vida alguna vez han tenido aflicciones? Han pasado por momentos difíciles. Yo en un momento viniendo de Venezuela acá, 7 días de viaje, yo en un momento pensé que yo ya no llegaba más a Chile. Me dio una fiebre 2 días y medio, una fiebre tremenda viajando en un bus. A mí se me iba a reventar esta cabeza y yo decía: Señor, permíteme llegar a mi país. Hay que aprender a soportar las aflicciones. Un buen cristiano, un buen evangélico, aprende siempre principios fundamentales. Y eso es lo que le está enseñando aquí este apóstol Pablo a este joven Timoteo. Le está dando las pautas en las cuales él pudiera seguir esas pautas.
tenemos una preparación, tenemos una carrera, tenemos una meta. Nosotros estamos iniciándonos en la carrera de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es nuestra meta? ¿Dónde estamos hoy en día? ¿Dónde nos aparecemos hoy en día? ¿En qué parte de nuestra carrera estamos? Bendito sea el nombre de Cristo. Soporta las aflicciones, versículo 5. En el versículo 6 Pablo le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y en el versículo 7 le enseña 3 principios fundamentales. En el verso 7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire, 3 principios en los cuales el cristiano debe tenerlo arraigado en su corazón. Pablo, cuando le enseña a este joven Timoteo a pelear lo que era la buena batalla, cuando el apóstol Pablo anuncia estos principios: he peleado la buena batalla, el apóstol Pablo hace una asimilación a este gran ejército romano de la época, un ejército victorioso que aprendía a pelear sus buenas batallas. Bendito sea el nombre del Señor. A la edad de 17 años yo tuve que embarcarme en lo que era el servicio militar obligatorio. Y en el servicio militar obligatorio es una disciplina extrema en nuestro país, que nosotros un día debemos jurar rendir nuestra vida si fuese necesario por causa de nuestro país. Y eso era lo que el apóstol Pablo entendía, que si a él le era posible rendir su vida por causa del evangelio, él la iba a entregar en las manos del Señor. Bendito sea su nombre. He peleado la buena batalla. ¿Cuántos de nosotros somos el ejército de Cristo Jesús? Somos soldados de Cristo. Pero al ser un ejército, al ser partícipes, bendito sea el nombre del Señor, de las mismas batallas espirituales, nosotros debemos tener algo bastante claro: que nosotros pertenecemos a un mismo cuerpo. Pero ¿cuántos soldados hoy en día que militan dentro de la iglesia ven a su hermano herido y qué hacen? Lo terminan de asesinar en el piso. ¿Y por qué es eso? Si estamos en un mismo cuerpo, estamos en un mismo ejército. Esto parte por algo de la confianza. Cuando no tenemos la confianza suficiente para saber quién nos ha llamado, quién nos ha capacitado y quién un día nos enviará. ¿Cuántos anhelan en su corazón que Dios un día los levante y los lleve a muchos lugares, a distintos lugares? Pero el apóstol Pablo, cuando le enseña este principio: he peleado la buena batalla, hay que aprender a ser un buen soldado de Jesucristo. El único ejército que se encarga de eliminar a sus propios soldados en la iglesia de Jesucristo. Cuando los ve heridos, los ve apabullados, los ve derrotados, ¿qué termina siendo el buen soldado de Cristo? Destruir. A Israel en una etapa de la historia se le dio que fuera un país guerrerista, armamentista. Pero a la iglesia se le ha dado el poder de la consolación.
Si tu enemigo te abofetea, ¿qué dice la palabra? Empuña tu puño y dale tú el más seguro para que no se vuelva a parar. La Biblia a nosotros nos enseña este principio de poner la otra mejilla, porque nosotros no hemos venido para hacer guerra, sino para hacer la paz. Bendito sea su nombre. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. El segundo principio es la carrera que nosotros emprendemos en el Señor. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra carrera que estamos corriendo nosotros en el Señor? El apóstol Pablo aquí se inspira directamente en lo que nosotros conocemos en la actualidad como los Juegos Olímpicos de Atenas. Porque en el tiempo del apóstol Pablo ya se jugaban esos juegos. Y los atletas iban y corrían la carrera para alcanzar la meta. ¿Cuál es nuestra meta emprendida en el Señor? ¿Cuál es su meta? Yo mi meta espero un día es volar a la presencia del Señor. O sea, tener claro el principio por lo cual yo corro una carrera. Porque el que corre una carrera tiene claro por lo cual está corriendo. Y el apóstol Pablo asimila este principio de correr la carrera. ¿Cuántos han visto alguna vez estos Juegos Olímpicos? ¿Han visto correr una carrera de estos Juegos Olímpicos, de los atletas? ¿Quién ha visto alguna vez? Como 5, los demás no ven televisor porque no lo tienen en sus hogares. Se ponen a orar todo el día y ayunar a buscar la presencia del Señor. Bueno, el atleta, bendito sea el nombre del Señor, para correr su carrera el atleta debe ser preparado. Por ejemplo, el atleta cuando corre la carrera tiene una preparación física de por medio. Por ejemplo, a mí me mandaron a correr una carrera a un estadio, ni siquiera duraría un minuto corriendo, porque no estoy preparado para correr como atleta. Pero el atleta espiritual se tiene que preparar en el ámbito espiritual. ¿Cuántos han visto correr una carrera y que el atleta va al lado y le hace una zancadilla al otro? En el televisor, ¿cuántos lo han visto alguna vez eso? Pero los atletas de la iglesia, los que corren la carrera andan así. Yo podría hacerlo mejor. El pastor no tiene visión, levantó a unos hermanos, unos jovencitos y no me ha puesto a mí. Hay que aprender a correr una carrera legítima en el Señor. Si Dios me llamó, Dios se va a encargar de capacitarme. Y si Dios me está capacitando, Él un día se va a encargar de levantarme delante de su presencia. Lo importante es que nosotros aprendamos a correr una carrera legítima en el Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo le insta a este joven Timoteo. Si yo emprendí mi carrera, yo no tengo que usurpar un puesto para yo ser grande en el Señor. Porque hoy en día se asimila más un puesto que la propia salvación. Y hay muchos que están en pecado de adulterio, en fornicación, pero no se bajan del altar que tienen puesto por causa de su título. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros aprendamos a correr nuestra buena carrera en el Señor. Como esta asimilación que hace Pablo de los atletas que corren su carrera y esa carrera que emprenden y terminan en el Señor.
Si nosotros analizamos un poquito el atleta, cuando se corre esta carrera doble, bendito sea el nombre del Señor, el atleta lleva una vara en su mano. Esa vara que lleva el atleta tiene 3 definiciones. La primera de ellas es testigo. La segunda es testimonio. Y la tercera definición que tiene es relevo. Cuando el apóstol Pablo le enseña este principio de correr la buena carrera, el apóstol Pablo en el verso 6 le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo aquí? Le está entregando el testigo, testimonio o relevo a este joven Timoteo. O sea, ¿qué está haciendo en el ámbito de un atleta? Pablo está finalizando su carrera y le dice al joven Timoteo: toma, continúa tú con la misma carrera. Esa es la asimilación que hace el apóstol Pablo en esta faceta que nosotros analizamos en este texto escritural, de acabar la carrera en el Señor. Y el tercer principio fundamental es lo que el apóstol Pablo le dice: he guardado ¿qué? La fe. Oye, yo pensé que se había ido a la iglesia. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Tres principios fundamentales que el apóstol Pablo le está enseñando acá a este joven Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Y qué principal es eso para nosotros de guardar nuestra fe? Y eso hace referencia un poco con guardar nuestro testimonio. Que nuestra carrera que emprendimos en el Señor, es importante que su testimonio y mi testimonio pueda ser intachable frente a los demás. El libro de Romanos capítulo 2 versículo 24, mire lo que dice ahí. Mire, me vino ese texto a la mente, pero vamos a verlo. Quiero leerlo. Romanos capítulo 2 verso 24. Mire, dice acá, Romanos 2 versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? ¿Por qué es importante guardar el testimonio? Uy, ¿qué les pasó? Es importante, hermano mío, guardar el testimonio. Que nuestra carrera pueda demostrar lo que nosotros estamos haciendo en ella. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quién? Y eso es lo que pasa donde muchas veces homosexuales se paran en los púlpitos, gente en adulterio, en fornicación se para en los púlpitos. ¿Tendrán alguna credibilidad en medio de los gentiles? Cristo vive.
Es importante que nuestro testimonio sea guardado. Y aprendamos nosotros a guardarlo, no tan solo dentro de una iglesia, sino que también fuera de ella. ¿Dónde se ven los mayores avistamientos de platillos voladores? Es en la casa de los cristianos. ¿Cuáles son los platillos voladores? O la mayoría de las lenguas extrañas aparecen en los hogares cristianos. ¿Somos cristianos aquí solamente o también allá afuera? Hay que tener nuestro concepto claro. Si nosotros decimos que Cristo cambia acá, tiene que cambiar afuera también. Porque el mismo Dios es el mismo que está allá afuera. Su misma presencia es la misma que está afuera, donde nosotros estemos. El apóstol Pablo sabía de lo que hablaba en estos principios. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de los Hechos, capítulo 20, verso 24. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá. Alabado sea su nombre. Verso 24 de Hechos capítulo 20 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera ¿con qué? Con gozo, en el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar ¿qué? Testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Del evangelio de la gracia de Dios. La Biblia nos habla que debemos guardar nuestro testimonio. Sí, nos enseña que tenemos que guardar nuestro testimonio. El apóstol Pablo, cuando entrega este legado, entrega este relevo, el apóstol Pablo lo hace con unas características fundamentales que él en su carrera había aprendido a guardar el testimonio. ¿Cuántos creen en su corazón, sea sincero, que usted tiene un llamado del Señor? Levante su manito. Levante su manito sin temor alguno. Después lo vamos a ungir acá y lo vamos a hacer, lanzarlo lo vamos a llevarlo a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, por ahí. Bueno, ser sincero en eso es algo fundamental. En tener la noción de que Dios a usted le ha hecho un llamado. Lo importante de esto que tiene que aprender es que Dios, si a usted lo llamó, Dios se va a encargar de capacitarlo. Y si Él lo capacita, Él un día se encargará de enviarlo. El problema es cuando no tenemos la confianza en Dios y queremos por nuestros propios medios ser levantados. Y ahí es donde ocurren los problemas. Cuando algunos dicen, pero si yo tengo una cara de pastor o tengo cara de evangelista, ¿no me ha visto? El tema no es si tiene o no tiene la cara. El tema es que Dios se encargue a usted de levantarlo un día y honrar a quienes le presiden. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Denle un aplauso de alabanza a nuestro Dios que vive y reina. Alabado sea el Señor. Qué fundamental es tener un buen testimonio para entregar un buen relevo o un buen legado, como lo hace acá el apóstol Pablo en estos versículos. Segunda de Timoteo capítulo
2, versículo 4. Dice así, mire, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Qué está hablando eso? El que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Quién no hace referencia a eso? Por ejemplo, el que compra cosas robadas podrá tener testimonio para predicarle a aquel que roba. Por eso es algo fundamental de que el testimonio sea guardado en todo ámbito de nuestra vida. Y de que el testimonio pueda acompañarlo en su carrera. Porque más que 1000 palabras que nosotros podamos lanzar, es nuestra actitud que hace que mucha gente se convierta. Hoy, pero si yo conozco a ese cristiano y habla de la cintura para abajo o habla puros garabatos, ¿qué moral tiene para decir que está en una buena carrera? Por eso es elemental que nosotros conozcamos dónde estamos parados en el Señor. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es mi meta a cuál yo voy a llegar un día en el Señor? Si usted tiene claro que Dios lo llamó, quédese tranquilo, porque Dios, aunque se le oponga el enlace completo, Dios lo va a levantar a usted. Porque es el Dios el que capacita. Dios es el que llama y Dios es el que envía. Bendito sea su nombre. El apóstol Pablo aprendió, bendito sea el nombre del Señor, a correr una carrera legítima en la presencia del Señor. Y eso lo llevó a él a entregar un buen relevo, un buen legado, para que este joven Timoteo pudiese continuar con lo que había emprendido el apóstol Pablo. Vamos a ver un poquito la carrera del apóstol Pablo y cómo se caracterizó él directamente en lo que nosotros podemos conocer una carrera legítima en el Señor. Libro de los Hechos, capítulo 14, del versículo 19 al versículo 21. Mire lo que dice acá la poderosa palabra del Señor. 14, libro de los Hechos, capítulo 14, del versículo 19 al versículo 21. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. Verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Qué nos quiere decir el texto ahí? ¿Lo leyó? ¿Lo analizó? Dice que en el versículo 19 que la multitud fue persuadida. Y dice aquí que apedrearon al apóstol Pablo. Pero lo más trágico de esto dice que pensando que estaba muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Dice que se aparecieron los discípulos y le rodearon. Pero lo más trágico de esto, no sé si es trágico o locura, es que el apóstol Pablo, después que lo apedrean, lo dan por muerto. Dice que al otro día fue y predicó en Derbe, Iconio y Listra. O sea, la misma ciudad que lo había apedreado y lo dio por casi muerto, dice que él se encargó de hacer muchos discípulos. ¿A quién después que le den un azote tremendo
o lo agarren a palo, le van a quedar ganas de venir a predicar a una escuela dominical. ¿O a quién le van a quedar ganas después de sufrir un embate de la vida de seguir predicando el evangelio? Esa es la carrera que nos demuestra el apóstol Pablo. Que a pesar de que habían aflicciones, que a pesar de que habían dificultades, él aprendió a pelear esta buena batalla. Aprendió a correr una buena carrera. Aprendió a guardar la fe en el Señor. Y eso es lo que le impregnaba a este joven Timoteo, que venía creciendo como discípulo del apóstol Pablo. ¿Cómo está nuestra carrera en el Señor? ¿Cómo estoy avanzando en el Señor? ¿Legítimamente o intentando de usurpar un puesto que el Señor no me ha llamado? Porque a mí, hermano mío, más que un ungimiento, que un puesto, que un título, para mí lo más importante es mi salvación. Y terminar la carrera que un día emprendí en Cristo Jesús. Porque aunque usted no lo crea, en el cielo no hay apóstoles, pastores, maestros, evangelistas. Todos somos iguales, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Alabado sea su nombre. Yo creo que para nadie de nosotros el motivo de la aflicción es causa de gozo. ¿O quién se anda riendo feliz de la vida cuando anda probado? Yo creo que nadie. O anda cantando contento de la vida, yo estoy feliz porque soy de Cristo, y su casa se le quemó, está sufriendo una catástrofe tremenda. ¿Quién andaría así? Pero el apóstol Pablo le enseña a este joven Timoteo: soporta las aflicciones. Hay gente que de repente está dentro de la iglesia y no lo saludan y se le acaba el avivamiento, se le acaba el gozo. Y casi se van descarriados para su hogar porque no lo saludaron. Pero eso no es soportar una aflicción, eso es una niñería, bobería. Yo me refiero a los que soportan las aflicciones, que están en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. A lo mejor no tienen con qué alimentarse, pero ellos vienen a la iglesia, levantan sus manos, alaban a Dios, y el Dios de gloria desciende a sus vidas porque han aprendido a soportar las aflicciones en Cristo. Para mí, en un momento dado del viaje, no fue motivo de gozo soportar aflicciones. Predicar casi todos los días, dormir en el suelo y amanecer todo picado por zancudo. Para mí no era motivo de gozo, yo no andaba feliz de la vida. Y más encima saber que esos zancudos podían estar infectados con dengue, con fiebre amarilla. ¿Cuántos en su corazón anhela que Dios un día los capacite? Ahora nadie quiere ser capacitado. Santo Dios. ¿Sabe qué? Es importante que nosotros aprendamos a correr una buena carrera en el Señor. Y lo que he aprendido en mi vida personal es a guardar mi testimonio. Y donde voy, guardo el testimonio, hermano mío. Eso es algo fundamental que he aprendido en mi vida en lo personal. Porque ¿sabe qué? Yo no me escondo de mi pastor, ni tampoco de los oficiales o de los líderes, porque yo a ellos los puedo engañar. Porque hay gente que le tiene más temor a los líderes o a los pastores que a Dios mismo. Yo prefiero temerle a Dios con todo mi corazón,
Porque sé que yo puedo esconderme y puedo engañar a los demás, pero a Dios yo jamás lo voy a engañar. ¿Dónde estamos en nuestra carrera? ¿Cuál es la carrera que nosotros estamos corriendo en el Señor? ¿Será una carrera legítima o ilegítima? ¿Estoy usurpando un puesto o estoy esperando que el Señor me levante? ¿Dónde estoy yo hoy en día? ¿Estoy por un título o solamente estoy porque siento en mi corazón que Dios me ha llamado? ¿A cuánto que le quiten los títulos al final de un cargo van a seguir caminando en el Señor? Porque lo importante acá, hermano mío, más que un título es la salvación. Y que usted sirve a Dios por el corazón, no por un puesto. Y lo importante es que si Dios no lo honró este año, Dios lo puede honrar más adelante, pero Dios lo va a honrar si usted está en el corazón de Dios. Pero lo importante es que podamos correr una carrera legítima en el Señor. Y que podamos avanzar bien en nuestra carrera. De que no seamos encontrados faltos. De que nuestra carrera pueda ser bien emprendida en el Señor. Por eso cuando el apóstol Pablo, en este versículo 6 que acabábamos de leer, cuando le dice, yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el apóstol Pablo sabía lo que le estaba enseñando a este joven Timoteo. Póngase de pie la iglesia de Cristo. Si me ayudan ahí un poquito los músicos. ¿Cómo está nuestra carrera en el Señor? ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Pero ¿cuántos quieren que Cristo venga ahora, en este mismo instante? ¿Por qué esa interrogante? Quiero que venga, pero no quiero que venga. Es porque muchas veces no sabemos dónde estamos en nuestra carrera. Muchas veces no sabemos dónde estamos corriendo y lo importante es que un día nos paremos a preguntarnos cuál es nuestro rumbo. ¿Cuántos quieren que Cristo venga? Pero ¿cuántos quieren que venga ahora ya, en este instante? ¿Sabe que estos tiempos que estamos viviendo se siente el retorno de Cristo? ¿Y sabe por qué se siente fuertemente? Es por las naciones que se están corrompiendo fuertemente. Y en esto está involucrando lo que es el casamiento homosexual. Nosotros solamente como Chile no lo estamos viviendo. Esto se está viviendo en muchos países que están queriendo aprobar estas leyes inmorales. Porque la Biblia nos enseña que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de ¿qué? De Noé, que había corrupción, inmoralidad. O como en los días de ¿quién? De Lot, Sodoma y Gomorra. Por eso hay aires del retorno de Cristo. ¿Cómo está nuestra carrera en el Señor? ¿Estamos preparados para escuchar esa trompeta y volar? ¿Estamos listos? Si esa trompeta sonara en este instante, ¿estamos listos para despegar en la presencia del Señor? ¿Cómo estamos? Yo quiero elevar una oración acá en este lugar.
Yo no he venido para avergonzar a nadie, pero yo como servidor de Cristo, yo también me canso y me fatigo y necesito nueva fuerza. Yo quiero orar en este día por su vida. No voy a orar por pecados ocultos, ni voy a inventar algo para que usted venga al altar. Si usted necesita fuerza, el altar está abierto. Yo quiero orar por fortaleza. Yo quiero orar porque Dios renueve nuestra fuerza. Nosotros estamos corriendo una carrera en el Señor. Los atletas en un momento dado se fatigan, se cansan. Los atletas espirituales también, cuando corren, en un momento dado de la carrera hay una fatigación en el cuerpo, en el ámbito espiritual. Pero lo que yo y usted sabemos es que nuestras fuerzas vienen de allá arriba, de la presencia de Dios, de la morada de Dios. En nuestra carrera a lo mejor no vamos a estar exentos de tropiezo. Van a venir dificultades, van a venir problemas, van a venir aflicciones. Pero lo importante es que aprendamos a saber que en Él tenemos nueva fuerza. Anhelamos la venida de Cristo, pero a la iglesia hoy en día le falta seguridad. Hoy queremos obtener esa seguridad en nuestra vida. Que téngalo por seguro que si Cristo murió por usted y usted ha creído en Él como su Salvador, téngalo por seguro que no va a ser pasado por la vergüenza. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. Hay una alabanza de meditación junto a nuestros hermanos y oramos por nuestros hermanos. Yo también, hermano mío, en mi caminar me he cansado, me he fatigado. Y eso es de humano, eso es de ser humano. Porque no somos máquinas, no somos robots, no somos personas que somos ultra o súper magnificentes. Hasta los superhéroes se han caído y se han matado. Pero nosotros no somos superhéroes. Nosotros tenemos puesta nuestra confianza en Dios, que nos ayuda en los momentos de dificultad. Padre, te agradamos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos bendecirte en este día. Que la gracia de tu Espíritu, Señor, es necesario, nos dé las fuerzas necesarias, Señor eterno, y recapacitar, para poder, Señor mío, serte fiel y en todo poder momento, entender, Señor. Señor, necesitamos esa que fuerza. solamente será Necesitamos, Señor eterno, la esa que me gracia del Espíritu en sostendrá. nuestra vida, Señor. Y si Señor, alguno queremos de ellos será aprender algo no siendo nada, a correr una carrera legítima en tu equivocado presencia. está. Señor, Sí nuestra mismo fuerza él se se acaba. engaña. Señor, flaqueamos delante de tu Si presencia. pudieras mirar la cruz de Pero tú has sido Jesucristo, fiel para con nosotros, Dios. comprenderías. Señor, da la fuerza que necesitamos, No Dios. son tus fuerzas, Señor, de tu gracia, tu ni tu misericordia, sabiduría, nos ayuden a avanzar, Dios eterno. la que me anima. Poderoso es tu nombre. Solo Tu esa presencia de gloria, que Señor. debes cantar. Ahora en el nombre de Jesús, Señor. Ebenecer, Derrama de tu poder, de tu hasta gloria, aquí de tu me ha fuerza, ayudado Jehová. Ay, saca, Hasta mamá. aquí tu dulzura, Y tu saca, mano y vaya. ternura se mueve hasta mí. Alabado sea su Como un nombre. Dios tan grande se fija en este hombre tan vil, Jesús. Poderoso eres Dios. Solo importa tu reino y tu Padre, que la hermosa gracia de tu luz, Espíritu, Dios, sin tener que gloriarme de mis puedan ser la vanas fortaleza palabras y necesaria. acciones, diré que yo sigo Señor, que Jesucristo, necesitamos no en nuestra vivo, vida y me rindo a tus para pies. serte fiel, Dios. Señor, te doy las gracias, Dios, por ese poder, esa gloria, Dios.
derramado Es sobre necesario nuestra hacer vida. un alto en el Señor, camino oro por mi hermano y Dios, recapacitar que ha pasado un momento difícil y en su poder corazón. entender Señor, que en sus solamente oraciones, será tu en misericordia los secretos, muchas veces la te ha que me dicho Dios sostiene. que si en realidad tú Y le has si alguno llamado, creyó ser algo no siendo nada, pero en su corazón, equivocado oh Dios, está. su A corazón sí está mismo la él se respuesta, engaña. Dios, que por tantas noches, Dios, Verás mirar la ha cruz de intentado de Jesucristo, buscar en los secretos, Dios. comprendería Y este día, Dios, que derrama no de son esa tus gloria sobre fuerzas su vida, Dios. ni tu Ay, sabiduría Poderoso es la tu que me nombre. anima. Alabado sea el nombre de Cristo. Solo es al santo al Padre, que en el nombre debes de Jesús. cantar. Aleluya. Merecer. Hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hasta Alabado sea el aquí tu nombre del dulzura, tu mano y ternura se mueve hasta mí. Como un Dios tan grande se fija en este hombre tan vil, Jesús. Solo importa tu reino, tu hermosa luz. Sin tener que gloriarme de mis vanas palabras y acciones, diré que yo sin Jesucristo no vivo y me rindo a tus pies. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Y lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dulzura, lléname, lléname con tu poder. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Un momento de alabanza a Dios. Y lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu dulzura, lléname con tu poder. Poderoso es su nombre. Y lléname con tu presencia, lléname con tu dulzura, lléname con tu poder. Un momento de gloria, de alabanza al Dios eterno. Poderoso es el Señor. Grande, maravilloso es tu nombre.
Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, Santo es estés su nombre, muerto, Señor. ¿qué cuenta le dará? Cuando venga el Señor de los cielos, estés vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le dará? Amigo, ya no Maravilloso es su nombre. Jesús te dice: ven a mí, recuerda que es tu Salvador, jamás se olvidará de ti. Oh, vienen los ángeles a buscar al Rey. Oh, vienen los ángeles a dejar al Rey. Jesús, hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Hay victoria en mi Jesús, en mi Jesús. Las cadenas que me ataban, rotas son por